Mi nombre es Verónica Engelberg, hablo desde Fundación Irradia y en este caso quería compartir la experiencia de huertas comunitarias, acercando la mirada de distintos referentes que pertenecen a distinto tipo de organizaciones, siempre vinculados a lo que es la huerta comunitaria, en distinto tipo de interacción, ¿sí? Desde lo que es la organización de la Fundación Irradia propiciamos procesos comunitarios y participativos y por eso nos gusta hablar de excusas o de herramientas. Si bien sabemos que la huerta comunitaria nace como una necesidad de alimentarse y de alimentarse de una forma con que haya seguridad alimentaria y nutricional, en este caso muchas veces por la extensión no llega a abastecer toda esa necesidad. Sin embargo, sabemos que la huerta comunitaria propicia nuevas formas de acercamiento dentro de una comunidad, ¿sí? Propicia la interacción, propicia el cooperativismo, facilita procesos de acercamiento y también refuerza lo que es el trabajo en común, ¿sí? Incluso con el contexto de pandemia, sabemos que la necesidad alimentaria quizás hasta supera en urgencia a la sanitaria. Entonces vemos como en espacios urbanos empiezan a habilitarse nuevos sitios para generar huertas, ¿no? Como pueden ser terrenos baldíos, espacios en veredas, espacios vacantes en general, incluso también desde los hogares, las terrazas, los jardines, empiezan a funcionar también como lugares propicios de cultivo, incluso a veces cuando falta espacio en superficie, también en formato vertical. Entonces, nos parece que es una buena práctica y una buena herramienta para compartir con todos los saberes, aprendizajes que se pueden construir a partir de esta linda excusa, por así llamarlo. Y para eso queremos compartir también las experiencias de estos referentes que les mencionábamos. Mi nombre es Francisco Pecio, formo parte del INTA y del programa Pro Huerta de la Estación Experimental del AMBA. Es para contarles un poco sobre la relación que hay entre las huertas comunitarias y las dimensiones de educación y ambiente. Las huertas comunitarias o las huertas participativas y colectivas constituyen una poderosa herramienta para poder abordar diferentes contenidos en el área educativa. Es un gran articulador o eje integrador que permite movilizar todos los elementos de la currícula en la formación, ya sea a nivel inicial, primario, secundario, pero además permite trabajar diferentes contenidos de lo que es educación ambiental y además permite trabajar diferentes cuestiones vinculadas a lo actitudinal o motivacional, como también trabajar diferentes valores como la solidaridad, la participación, principios democráticos, etcétera, ya que a través de miradas de cómo funciona el ecosistema, de cómo se relacionan los seres vivientes, de la producción de alimentos, uno puede ir incorporando cuestiones referidas al ambiente, a la cuestión del compostaje, de la recirculación de nutrientes, es decir, una mirada más amplia de cómo funcionan los circuitos biológicos en las ciudades, pero además la cuestión de cómo funciona el trabajo colectivo, el esfuerzo, del poder también integrar diferentes opiniones a la hora de hacer una planificación de huerta, de aprender a esperar, a tener paso de crecimiento de plantas, es decir, todos esos fueron un proceso de aprendizaje donde la huerta no es solamente una instancia para la producción de alimentos, sino que permite integrar diferentes dimensiones y cuestiones actitudinales y de procesos de aprendizaje. De otra manera se podrían trabajar, pero sería mucho más difícil y complicado, mientras que la huerta permite integrar todo eso con una gran potencia sobre las personas, es decir, permite que las personas crezcan y mejorar nuestro territorio. La huerta comunitaria cumple un rol muy importante en el cuidado del medio ambiente, porque permite que en lugares a donde se produce mucha contaminación ambiental puedan ser reutilizados
y transformados y se pueda producir alimentos saludables. Esto me remonta a una experiencia muy personal mía, desde mis comienzos de producción agroecológica. En el año 98 yo integré un proyecto de huerta comunitaria, una de las 4 huertas comunitarias que se conformaron en La Matanza, que una estaba en González Catán, otra en Virrey del Pino, otra en Rafael Castillo y otra en Ciudad Evita. Yo formaba parte de Fundación La Salle en aquellos años y conformamos en 1,5 hectáreas una huerta comunitaria para la producción de alimentos y abastecer al comedor comunitario que tenía la escuela para las familias del barrio. Desde ese lugar comencé una experiencia muy colectiva, interesante, con familias del barrio. En mi caso, el lugar era propicio para una huerta comunitaria porque la escuela venía con fundamentos de escuela agropecuaria, el lugar había sido históricamente un bosque de frutales. En el caso de algunas otras huertas, específicamente en Rafael Castillo, era un gran basural transformado en una huerta comunitaria que fue un hermoso proyecto, muy interesante, a donde la contaminación ambiental, como en toda La Matanza, era y sigue siendo un tema a trabajar. Lo educativo, en mi caso, estuvo muy, muy atravesado. Formó parte de mi proyecto inicial, porque yo era parte de una escuela, la huerta estaba en el centro de una escuela, era 1,5 hectáreas que estaba en el medio de la escuela. Entonces, en el lugar estaba transitado por familias, por alumnos, por docentes, por directivos. Y las nuevas comunidades de las escuelas no venían de un área agropecuaria. La escuela ya no era la escuela agropecuaria. Y bueno, con un trabajo con la escuela fuimos pensando cómo llegar a las familias del barrio, cómo promocionar la huerta. Y no era nada fácil porque las familias de los barrios aledaños no eran familias que se dedicaban a la producción de hortalizas. En el patio que tenían un jardín de rosas, de plantas de jardín, no había verduras. Teníamos un recurso importante que eran los niños que participaban de la escuela. Y nos pareció muy interesante pensar un proyecto muy transversal educativo en clave de educación popular, de poder compartir saberes, la educación informal con la educación formal. Las huertas en la ciudad contribuyen a generar un ambiente armónico. Los distintos tipos de huertas que tenemos en Rosario, los parques huertas, las huertas grupales, los corredores verdes de las vías, los jardines de plantas medicinales, las huertas saludables en hospitales. Todo esto constituyen espacios ambientalmente sanos que contribuyen a que la ciudad sea más verde. Son espacios también pedagógicos, educativos, porque en ellos tenemos distintos tipos de asociaciones de plantas. Se puede demostrar también el reciclado mediante el compostaje de hojas y de otros materiales de la ciudad. También el rol que cumplen las plantas aromáticas en la huerta, que generan ese espacio de armonía entre los distintos componentes. Y estos espacios son espacios que se fueron construyendo de a poco entre distintas instituciones. En el caso de Rosario, el ProHuerta, la municipalidad, organizaciones de la sociedad civil,
las escuelas donde tenemos las huertas educativas, y creemos que estamos en un momento en esta pandemia que el tema de poder visibilizar todas las ventajas que tiene el producir alimentos dentro de la ciudad es básico. Nosotros acá en Rosario tenemos la particularidad de tener espacios permanentes para la agricultura urbana, como son algunos de los que yo describí anteriormente, que son los parques huertas, los corredores verdes de las vías, que son nuevas tipologías de espacios públicos. La agricultura nos ofrece múltiples servicios, además de ofrecernos la alimentación, nos ofrece el tema de también alimentarnos por medio del paisaje, creando nuevos paisajes que son sociales y también son productivos y ambientalmente sanos. Y son espacios donde se genera una nueva conciencia. Nosotros en esta pandemia tenemos que visibilizar las posibilidades que ofrecen las ciudades para establecer este tipo de emprendimientos. Hoy, hace tiempo que sabemos que la humanidad está consumiendo excesivamente y está derrochando muchas de las cosas que tenemos. Estamos en un momento clave para poder transformar nuestras ciudades en más verdes, y en ese contexto las huertas ofrecen una posibilidad donde toda la población puede involucrarse de distintas maneras. No podemos llevar la agricultura a todos los seres humanos, pero sí podemos traer a todos los seres humanos para que se involucren en alguna actividad, ya sea como consumidores, como participantes activos en los distintos espacios. Y desde los niños de jardín, que ya pueden empezar a ver cómo se despliega la naturaleza y cómo pueden sembrar, todas las etapas de la escolaridad, hasta los adultos mayores, podemos contribuir a generar estos espacios que en armonía y que nos mejoran a todos. O sea, el trabajo con la naturaleza nos acerca a los ritmos de la vida y de alguna manera nos hace mejores seres humanos. Y en las ciudades que se han vuelto tan mecánicas y frías, el contacto con la naturaleza nos ofrece la posibilidad de entrar en un ritmo más armónico con la Pachamama y también con el resto de los seres humanos. Lo que también podemos tomar en común de las distintas miradas respecto a los proyectos de huertas comunitarias es ese eje transversal que permite el acercamiento de otros conocimientos desde una mirada mucho más holística, con lo cual se vuelve una herramienta en las escuelas que posibilita la interacción, incluso desde distintas materias, distintos aprendizajes y conocimientos.